Llegó el momento del debate y el análisis aquí en Mesa Ancha, y hoy nuestro analista invitado es precisamente Alejandro Salas, consultor político. Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Y bueno, como siempre, Julio César Iglesias también con el análisis. Julio, un buen día. Hola Paola, qué bueno tenerte en la mesa. Bienvenido, Alejandro. Muchas Gracias, el gusto es todo mío. Y bueno, comencemos entonces, entremos en materia con la situación por la temporada de lluvias en Colombia, la advertencia además que hace la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres sobre la falta de recursos para poder atender todas las emergencias que están en este momento. Hay más de 500 municipios que están afectados por esta ola invernal. Y bueno, Alejandro, ¿qué decir entonces ante esta emergencia y ante esta advertencia que hace precisamente? Pues bueno, lo primero es tener que expresar la solidaridad con las más de 120.000 familias que en este momento se encuentran afectadas por la ola invernal. Y hay que, resaltar el tamaño del problema, ¿no? Más de 541 municipios, más de 120.000 familias, más de 1.430 eventos derivados de la ola invernal en más de 500 municipios en los 32 departamentos. Entonces, vivimos una verdadera crisis nacional climática. Ahora bien, no era inesperado, es decir, cada vez más vamos a tener que enfrentar fenómenos más complicados de esta naturaleza. Y lo que sorprende es que, siendo previsible, habiendo una declaratoria de emergencia el año pasado, 1.9 billones de pesos destinados, hoy la unidad de gestión de riesgo está diciendo, tenía 255.000 millones, ya me los gasté, no tengo plata, señores departamentos, señores municipios, ayuden y miren a ver cómo hacemos para salir de este problema. Un SOS al gobierno también, porque no le han desembolsado esos recursos. Esos 1.9 billones que ellos habían aprobado el año pasado están en veremos. Exacto, y entonces es un tire y afloje entre los gobiernos locales y el gobierno nacional, pero es que es delirante que, habiéndose aprobado 1.9 billones, no estén disponibles para los municipios. ¿De dónde van a sacar los municipios pobres? ¿Qué tal en Cundinamarca? ¿De dónde va a sacar la plata para poder atender la emergencia? Tiene el gobierno nacional que moverse y necesitamos un presidente ejecutor, unos ministros, y desafortunadamente pues no estamos viendo mucho de eso. Es cierto, Julio. Bueno, esto es una situación insólita que arranca desde hace unas semanas, bueno, no arranca, pero un antecedente es que hace algunas semanas el presidente Gustavo Petro estaba ofreciéndole ayuda al gobierno de Estados Unidos, el estado más grande y más rico del mundo, que nosotros podíamos prestarle asistencia en atención de desastres a propósito de las inundaciones en Texas. Y ahora el director de la unidad de riesgo en Colombia dice, no tenemos plata para atender a los municipios de Colombia que están en esta situación. Increíble, delirante, como dice Alejandro, también que la respuesta del señor Carrillo, el director de la unidad de riesgo, sea decir que el Congreso no le aprobó una partida presupuestal y no haya ninguna mención a que la unidad de gestión del riesgo fue objeto de un saqueo, ya podemos decirlo porque ya hay condenas en este caso, de un saqueo por parte de altos miembros del partido de gobierno, del pacto histórico. El señor Olmedo López y Sneider Pinilla saquearon miles y miles de millones de pesos que hoy hacen falta, pero sobre eso no hay ninguna reflexión, sino seguir pateando los balones afuera, seguir culpando a terceros de lo que es claramente uno de los grandes fracasos de este gobierno. No nos olvidemos que la unidad de gestión del riesgo, supuestamente, en la retórica del gobierno, era una entidad fundamental para enfrentar, según el gobierno no, según, digamos, uno de los grandes problemas que enfrentamos hoy, que es el asunto del cambio climático. Y la unidad de gestión del riesgo era, digamos, el eje de la atención a ese cambio climático, y iba a ser prioritaria en este gobierno. Y pues el propio Carrillo le toca, porque parece que el gobierno está tan roto que los canales de comunicación con el presidente no existen, que le toca salir ante los periodistas, ante la opinión pública, a reclamarle a sus compañeros de gabinete del Ministerio de Hacienda y al propio presidente, pues que le están incumpliendo con la plata. Claramente, y ayer lo vimos pues en ese show lamentable en la noche, pues que no tenemos hoy liderazgo en el alto gobierno para atender una situación tan complicada y tan difícil como las que están viviendo muchos colombianos por la ola invernal. Pero es que precisamente ese discurso del presidente de ver hacia afuera y a veces faltar a ver cuáles son las situaciones internas no es, digamos, la primera vez que sucede. Alejandro, también Asocapitales está hablando sobre la declaración de emergencia para poder destinar esos recursos, porque usted bien lo ponía como ejemplo, no hay dinero para poblaciones pequeñas que puedan atender esta emergencia. ¿Será que el gobierno nacional sí está dispuesto en este momento, haciendo público esta situación, de hacer ese desembolso que hace falta y que puedan ponerle a ellos en materia financiera lo que se necesita para lo que resta del año? Porque es que nos quedan 6 meses todavía. O tal vez más, porque la emergencia climática
no tenemos mucha claridad de cuál es el margen a partir del cual la declaramos por superada. Y ahí viene un tema que es muy, muy importante, y es los alcaldes de las capitales han sido muy enfáticos en varios frentes en su relación con el gobierno. Porque no es solamente el tema climático. Hace poco los alcaldes de las principales ciudades le exigían al gobierno mayor presencia de la fuerza pública, mayores recursos para la seguridad. Y el gobierno, oídos sordos. Los alcaldes incluso en ese momento acordaron incrementos de sus presupuestos locales en más del 30% para el tema de seguridad. Yo me temo que en esta situación van a tener que hacer fundamentalmente lo mismo. Vamos a tener que ver dentro de los recursos de las capitales de dónde arañamos para poder hacerle frente a la emergencia. Porque además sucede que cuando uno mira los problemas de caja del gobierno nacional, pues hay un déficit. Y se volaron la regla fiscal y todo, y de todas maneras están quejándose porque no hay plata para solucionar el transcurso y, digamos, el giro ordinario del Estado. Entonces, entre atención de el gobierno nacional se quedó sin plata, la está administrando mal, las capitales con justa razón le están exigiendo mayor participación, pues lo que vamos a tener es una sensación de ausencia y orfandad por parte del gobierno nacional en la solución de los problemas. Ahora, lo positivo es que eso empodera a las regiones y cada vez más deberíamos profundizar en ese empoderamiento para que cada vez más dependamos menos de los gobiernos centrales, para que si nos pasa lo que nos pasa ahorita, que tenemos un gobierno en el que no hay gerencia, en el que no hay un liderazgo, en el que no hay una búsqueda de la unidad nacional para resolver los problemas, pues por lo menos localmente sí se puedan afrontar los desafíos. Hay otro tema también muy importante en términos de financiación, Julio Alejandro, y esto tiene que ver con la salud, con la crisis de la salud que está enfrentando el país y que nuevamente anoche escuchábamos al presidente Gustavo Petro en esa alocución defender una reforma para este sector. Pero lo que hemos visto, si bien es cierto, es que en vez de hacer algún tipo de mejora, lo que sucede es que se ha agudizado esta crisis en este sector debido a las intervenciones que ha realizado el gobierno nacional. Julio, ¿qué esperar entonces de ese llamado que hace el presidente Gustavo Petro a que las EPS que quieran convertirse en gestoras son las únicas que van a tener un recurso, un crédito por parte del gobierno? Sí, bueno, muy desafortunada esa presión que ejerce el presidente para, digamos, que las EPS se plieguen a su agenda. Pero lo que uno ve es un presidente abrumado por una crisis, ¿no? Una crisis que cada vez es más clara, ¿no? En número de quejas, en número de reclamos, en problemas de entrega, no de desabastecimiento, sino de entrega de los medicamentos por parte de las EPS y los gestores a los pacientes. Abundan las críticas, abundan los problemas. Según el reporte de Así Vamos en Salud, pues el patrimonio negativo de las EPS se disparó, lo cual nos indica que las deudas de las EPS, contrario a lo que el presidente estaba diciendo, empeoraron, y sobre todo en las EPS que administra el gobierno, salvo la nueva EPS sobre la que increíblemente no hay información financiera actualizada. Entonces, toda esta crisis el presidente la intenta resolver de la manera habitual, que es culpando a un tercero, no responsabilizándose de las actuaciones de su gobierno, que hoy controla buena parte de las EPS con la figura de intervenciones, sino responsabilizando de nuevo a los actores privados, porque su idea de reforma a la salud ha fallado, porque los supuestos sobre los que se construyó su reforma a la salud ha fallado. Las EPS ya no operan por lucro privado, ya están siendo administradas por funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, y aún así los indicadores de servicio siguen empeorando y los indicadores financieros indican pues que están, digamos, con causales de liquidación básicamente. Alejandro. Yo creo que esa locución hay que mirarla en clave de la campaña electoral que ya está empezando. Y es una locución en la que el presidente busca salir al ataque para defenderse de un hecho que es absolutamente evidente para los colombianos, y es que el sistema de salud hoy es peor que el que teníamos cuando arrancó el gobierno. Y como lo decía Julio, es que tuvimos más de 1.400.000 quejas, que es un récord histórico en la cantidad de reclamos que se presentan al sistema. Incrementaron también las tutelas más o menos en un 34%. Y entonces el presidente sale, y yo suscribo todo lo que acaba de decir Julio, a buscar el responsable de ese fracaso en otra parte. Desafortunadamente el presidente de la República, que según la Constitución debería ser el símbolo de la unidad nacional, está dedicado a ser el símbolo de la fractura nacional. Y lo que a mí me llama la atención es que, primero, la locución fue otra vez bien interesante desde el principio, porque los que tuvimos la ocasión de verla, nos dimos cuenta que el primer cuadro que muestra el presidente es, después de hablar mal de los medios de comunicación, de hablar mal de todo el mundo y decir cómo es que en Colombia los ricos oprimen a los pobres y hay casi que una
expropiación del espectro electromagnético por parte de los medios. Entonces dice, les voy a mostrar unos cuadros en los que está perfectamente comprobado lo que yo les digo. Sí. Y en el primer cuadro sale la deuda de la CPS, dice 32 billones. Y lo primero que dice el presidente es, no, esa no es la cifra. Si hubiera economistas en el Ministerio de Salud, esa cifra sería distinta. Esa cifra debe ser 100 billones. Y sin pruebas. ¿De dónde lo sacó? Ni idea. Y ese es el problema, que desafortunadamente tenemos un gobierno que en vez de estar dedicado a gestionar, a resolver, ya entró en modo campaña. Varias veces dijo a lo largo de la locución que los colombianos tendrían que elegir el 7 de agosto si ellos continúan o no. Sí. Y uno no lo ve en ánimo de reunir a los colombianos, de volverlos a traer, de echar para adelante, sino insistir en la fractura y él eludiendo la responsabilidad. Y ese es justamente el desafío que tenemos como país. Esa unión tan necesaria que se hace en este momento, pues absolutamente fundamental para poder continuar con el desarrollo. Pues a ambos quiero agradecerles su análisis en esta mañana y gracias Alejandro, además y Julio, por haber estado aquí. No, Gracias, a ustedes, Paola. muchas gracias.